Bienvenidos al tema de esta semana, éticas consecuencialistas y ética dialógica. Esta semana iniciamos nuestro blog con un video de Peter Singer en el que nos plantea si realmente tenemos la obligación moral de ayudar a los más necesitados. Tuvimos varias opiniones al respecto, como en el caso de Paulina, quien nos habla de que lamentablemente hoy en día vivimos en un mundo muy injusto y que la riqueza de unos y la pobreza de la mayoría son un claro ejemplo de ello. Ella se cuestiona de cómo sería el mundo si todos sintiéramos empatía hacia los demás, si todos aportáramos algo de lo mucho o de lo poco que tenemos. Miguel Ángel, por otro lado, nos habla de cómo el hecho de que se plantee como una obligación moral queda implícito que es algo que no se puede juzgar y que tiene que ser un compromiso con uno mismo. Dice que para él sí es una obligación, pero que no puede ser una acción por simple obligación, que dicha acción altruista debe ser meramente una intuición, una lógica sin ánimo de lucro. Si el ayudar a alguien significa pensar en el bien de esa persona, reconocer que existen diferencias y que debemos sentirnos afortunados con todo cuando tenemos. Aquí es muy importante cuando ustedes estén presentando los argumentos, como ya habíamos mencionado antes, el que fundamenten los argumentos que presenten. No se trata de solamente decir concuerdo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino el realmente profundizar el tema, que nos lleva a un enriquecimiento de todos. En el material de esta semana tenemos a Adela Cortina, quien nos habla acerca de la ética discursiva y de la educación en valores. Rachel en los capítulos 14 y el capítulo 7 en cómo sería una teoría moral satisfactoria y el enfoque utilitarista, y el capítulo 8 el debate sobre el utilitarismo, un video de a qué nos referimos con el utilitarismo, lecciones sobre justicia impartidas por Michael Sandel de la Universidad de Harvard, y plantean unos videos donde nos hablan un poquito más acerca de la ética discursiva y su relación con la hermenéutica. ¿Qué es lo que nos dice todo este material o cuáles son los puntos más importantes en que nos vamos a enfocar? Pero vamos a iniciar con las éticas consecuencialistas. A finales del siglo XVIII y del siglo XIX ocurrieron una serie de acontecimientos que marcaron un cambio en la vida de las personas. La Revolución Francesa, la caída del Imperio Napoleónico, las ideas de libertad, fraternidad e igualdad, entre otras. Esto influyó también en la reflexión ética. La consideración de lo correcto en la acción del ser humano se apoya en el principio en que todo aquello que se realice, tanto a nivel personal como político-social, debe tender al mayor beneficio para todos los implicados. A eso se refiere el principio utilitarista. El utilitarismo nace del filósofo Jeremy Bentham, pero realmente fue en John Stuart Mill donde logra su mayor auge y su mayor apogeo. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? Para Bentham, la moral no es cuestión de complacer a Dios ni es cuestión de fidelidad a reglas abstractas. La moral es simplemente el intento de producir tanta felicidad en este mundo como sea posible. El utilitarismo es la doctrina ética que considera que la finalidad de la acción humana, la cual se consigue a través de la felicidad, está vinculada en la realización de acciones útiles. Sin embargo, ¿a qué nos referimos con ser útil? El principio de utilidad es un principio que aprueba o desaprueba una acción considerando qué tanto aumenta o disminuye la felicidad de las partes. El resultado que busca el utilitarismo es la felicidad, lograr la felicidad para el mayor número de personas. Estamos hablando de felicidad personal versus felicidad del otro. ¿Y cómo podemos determinar si una acción es moral desde el punto de vista del utilitarismo? Hablamos simple y sencillamente cuando las consecuencias buenas son mayores que las consecuencias malas, podemos decir que la acción es moral. Peter Singer, por otro lado, sigue los principios expuestos por Bentham y Mill y menciona que nuestro trato a los animales es profundamente inaceptable y habla de cómo la comunidad moral debe extenderse para incluir a todos los seres cuyos intereses se ven afectados por lo que hacemos, no solamente hablando del ser humano, sino también hablando de los animales. Al hablar de éticas discursivas, el origen de esta corriente se remonta hasta Sócrates, quien a través de preguntas incisivas y constantes
intentaba llegar junto con sus interlocutores a una respuesta satisfactoria de acuerdo a una estructura lógica y razonada. Esta misma resurge con mayor fuerza en tiempos recientes con filósofos como Martin Buber, Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. Especialmente consideran muy acertada, pero la consideran que la moralidad racional no es monológica, sino más bien dialógica. También en el material de esta semana, Adela Cortina nos habla sobre el diálogo. Nos presenta algunos conceptos o algunos argumentos sobre la absolutez y definitividad de las normas morales, sobre aquellos intereses universalizables, sobre los principios materiales y normas absolutas, lo que es y lo que no es la ética dialógica. Y habla sobre los acuerdos de las mayorías versus la obligatoriedad de una norma moral. Rachel, por otra parte, nos habla de cómo debería ser una teoría moral satisfactoria. Habla sobre la sensibilidad acerca de la naturaleza humana, el sentido de la razón, el trato hacia los demás, el utilitarismo, cómo debemos vivir según el mejor plan, acerca de virtudes, motivos y métodos, la comunidad moral y algunos conceptos sobre justicia y equidad. Por último, en la actividad de esta semana vamos a empezar a elaborar el proyecto final, que en este caso estamos hablando del ensayo. Esta semana debemos entregar el primer avance del ensayo final. Recuerden, es un primer avance, no estamos hablando de entregar un ensayo final. ¿Qué es lo que se les está pidiendo para esta etapa? El tema o controversia ética, el índice tentativo, cuáles son las corrientes éticas desde las cuales se va a abordar el tema y cuál es su hipótesis. Unos puntos importantes es que el ensayo final tiene que estar relacionado con los contenidos de la materia. Tiene que ser una reflexión desde la perspectiva ética. No hablamos de una reflexión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, social, no, desde el punto de vista ético. Tiene que ser éticamente relevante, una reflexión precisa y profunda. Deben de incluir en ella temas y subtemas, tiene que ser explícito. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces nosotros al estar escribiendo asumimos que la demás gente conoce del tema y obviamos el hacer énfasis en ciertos detalles. Aquí imaginémonos que nadie es experto en el tema, sino los expertos en el tema son ustedes o van a ser ustedes al momento que están escribiendo el ensayo. Entonces necesitamos profundizar en ello. Es importante que no se les olvide poner cuáles son los principios éticos que se contraponen, cuál es su relación con la dignidad humana y el desarrollo social justo. Reflexiono sobre algunos autores sobre el tema. Tampoco caigamos en que sea un compendio de opiniones de otros autores. Aquí realmente que lo importante es su opinión fundamentada con lo que otros autores mencionan y algunos conceptos clave. Un ejemplo de lo que ustedes tienen que entregar esta semana es, por ejemplo, en este caso, el tema abordar corrupción en México. ¿Cuál es la hipótesis que se tiene sobre el tema? ¿Cuál es el índice? Con temas y subtemas. ¿Cuáles son los autores y las teorías desde las cuales se va a abordar esta problemática ética? ¿Cuáles son las posibles conclusiones que ustedes esperan obtener? Y muy importante, las referencias bibliográficas. Recuerden que en referencias bibliográficas estamos hablando de fuentes formales, no Wikipedia, no Rincón del Vago, no monografías.com. Les sugiero revisar cuál es la rúbrica que se va a seguir para la evaluación de esta actividad. Sí es muy importante, les reitero, no subir los ensayos ya completos. En esta primera etapa, solamente esto que se les está pidiendo es lo que se les va a evaluar. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.